el mensaje de Señor para nosotros. El título es Confiar en una respuesta inesperada del Señor. Y entonces esto está en Habacuc 1, del 5 al 11. Yo voy a leerles en la versión que tenemos en la iglesia, que es la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: El Señor respondió: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos. Como águila, se lanza en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decidido a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivo a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen. Pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Bien, seguimos con Habacuc. Y como leímos el pasaje, se habrán dado cuenta que este pasaje se trata de una respuesta que Dios le da al profeta, que como recuerdan, en la prédica anterior con la pastora Patti, vimos que el profeta Habacuc estaba reclamándole a Dios, ¿no? De toda esa violencia e injusticia que ha tenido que presenciar entre su pueblo, y se queja de que Dios, siendo omnisciente, es decir, que ve todo y sabe todo lo que está pasando y no hace nada al parecer. Y el profeta reclama a Dios que hasta cuándo él tenía que soportar y ver todas esas cosas. Hay algo que me llama la atención, ¿no? de esa parte donde describe el reclamo del profeta, ¿no? Según la versión Reina Valera, que lo tengo acá, dice que ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de violencia y no salvarás. Esto nos dice que no era la primera vez que el profeta estaba orando y clamando por el pueblo y todo lo que él estaba viendo. Era muchas veces, una y otra vez. Y llega a tal punto donde está como cansado, ¿no? Dios reclamando. ¿Hasta cuándo? Y eso pareciera que el profeta fuera como irreverente hacia el Señor, ¿cierto? Está como quien dice, pasadito de tono, ¿verdad? Y entonces me pregunto oiga, a tal irreverencia, ¿cómo Dios aún así lo escoge para darle una visión? Y lo escoge para que sea el profeta para difundir esa visión entre su pueblo. Qué cosa, ¿no? Pero me llega a la mente un versículo, y es Santiago 4:3, que dice, y en la versión Reina Valera también, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, no recibimos cuando pedimos porque lo pedimos mal, y lo que pedimos lo usamos para gastar en nuestros deleites. Esto me hace pensar que aunque
la forma como Habacuc estaba reclamándole al Señor pasadito de tono, ¿no? Dios en su amor y en su misericordia no tomó importancia a ese gesto. Y no es que no haya tomado, no toma ese gesto, esa irreverencia, porque, bueno, es Habacuc, pues no, sino porque Dios mismo, Él es como es, en su misericordia y su amor, no tiene que ver con ningún tipo de influencia externa a Él mismo, sino que solo por gracia del Señor. Así, de la misma manera como nosotros recibimos nuestra salvación, ¿no? Siendo indigno, pero por la gracia del Señor somos salvados. Asimismo, Habacuc, aún irreverente, el Señor por amor y por su gracia lo escoge como profeta. Y pensemos un poco, ¿no? También, ¿cuántas veces nos habrán pasado como a Habacuc? Que nos pasamos de tono con el Señor. Nos enojamos, nos hemos enojado con el Señor, nos desanimamos con Él, nos alejamos de Él, porque sentimos que no nos responde o que no nos está dando una respuesta que queremos o como lo queremos. ¿Cuántas veces hemos sido irreverentes hacia el Señor y lo hemos herido? Pero Él, en su amor y misericordia hacia nosotros, no nos abandona, sino que nos perdona. Y sigue con los brazos abiertos, esperando que volvamos a Él, ¿verdad? Y nos abraza con su gracia, y nos unge, y nos llama hijos, para que sigamos en su camino, y que sigamos teniendo fe en Él. ¿Cierto? ¿Cuántas veces no nos habrá pasado? Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú eres digno de alabanza por eso, Señor. Y perdónanos cada vez que hemos sido irreverentes, cada vez que nos hemos alejado de ti, te hemos ofendido. Gracias por ese perdón, por recibirnos. Ayúdanos a ver ese amor tuyo, Señor. Ayúdanos a poder confiar en ti en toda circunstancia y permanecer siempre en ti, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, definitivamente las oraciones y el clamor de Habacuc no eran para sus deleites, ¿verdad? Sino que con mucho amor y angustia oraba a Dios y clamaba a Dios por su pueblo. Y también es porque le molestaba ver cómo la ley, que también podemos traducirlo como la palabra de Dios en el pueblo de los judíos, era debilitado y distorsionado. Es decir, que no estaban tomando en cuenta la gente la palabra de Dios para lo que hacían. Y creo que esas oraciones son escuchadas por Dios y son oraciones que son respondidas por Dios. Bien, pero antes quiero que pensemos un poco en cuál podía ser la respuesta que esperaba Habacuc de parte de Dios cuando clamaba y pedía al Señor que hiciera algo por lo que estaba pasando. O mejor aún, podemos hacer de repente como un tipo de ejercicio, ¿no? Vamos a imaginar una situación que podamos mirarlo y sentirlo. Digamos que en nuestra iglesia, cada uno de nosotros, pues, pensar, nos estamos dando cuenta que hay hermanos que están cometiendo pecados deliberadamente y ustedes van descubriendo que, caramba, hay pecados que son uno peores que otros, ¿no? Cosas
no como de mentir o de ser deshonestos en los negocios. Vamos a ir un poquito más al extremo, ¿no? Imagínense que hay traficantes de drogas, hay, por ejemplo, personas que hacen trata de blanca o trata de personas. Terrible, ¿cierto? O quizás un negocio de venta de órganos. Caramba, ¿no? Matan a la gente, va a sacar el órgano y lo vende. Qué terrible. ¿Qué sé yo? Manejar una página de pornografía infantil. Imagínense que tuviéramos gente así en la iglesia. Y ustedes clamarían a Dios y orarían a Dios por esas personas. ¿Sí lo harían? ¿O simplemente nos daríamos de la vista gorda y no pasa nada? Creo que la mayoría diría, o si no todos, que sí orarían por estas personas y por nuestra iglesia, ¿cierto? Y cuando hicieran eso, ¿qué respuesta usted esperaría que Dios le dieran a ustedes? Entonces, ¿qué creen ustedes que Habacuc en ese momento estaría esperando del Señor? Cuando él estaba viendo que en las tribunales de su pueblo no había justicia. Los malvados, los pecadores no recibían sus merecidos, porque los tribunales y las altas jerarquías que tenía que poner el orden en el pueblo estaban torcidos, corrompidos. Quizás podemos pensar que Habacuc estaba esperando que Dios le dijera, bien, los voy a castigar, ¿verdad? Haré que reciban su merecido por todas sus maldades, ¿cierto? O quizás Habacuc estaba esperando que Dios enviara al Salvador, al Mesías en ese momento. También puede ser, ¿verdad? Pero Dios no le dijo ni lo uno ni lo otro, sino, habiendo leído el pasaje de hoy, vimos cómo le respondió el Señor. El Señor le respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues yo estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creería aun si alguien le dijera. Definitivamente no era algo que él esperaba, pero con esto que es muy enérgico por parte del Señor, el Señor está diciéndole a Habacuc, no es que no estoy haciendo nada, ¿sí? Sí estoy haciendo algo. Dios tiene todo en su control y está obrando en todo momento. Nosotros somos lo que no vemos o no podemos entender lo que Él en su santa y soberana voluntad hace. Y con esto el Señor, como quien dice, frena a Habacuc, ¿no? Cálmate. Y calma su emoción de reclamarle al Señor. Y le hace recordar que Dios es el que está en control. Y Habacuc debe o tiene que tenerle fe al Señor y ser paciente. El Señor manda a que observaran a las naciones y que se asombraran. Eso debe ser que en ese tiempo en las naciones estaba pasando acontecimientos importantes y pasarían algo en esa nación, o mejor dicho, es en esas naciones que para ellos en su época, en su tiempo, humanamente iba a ser increíble. Dice el verso 6, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. No se me vayan a dormir, por favor. Estamos entrando en materia de historia. A algunos le puede parecer aburrido, pero a otros puede serle interesante.
Eso, ¿qué estaba pasando entre las naciones? Y esas naciones a las que el Señor refiere eran naciones de la región mesopotámica. ¿Recuerdan cuáles son esas naciones? No, tranquilo, no le voy a hacer el examen, no voy a ponerle ni cierto y falso y controlado y nada de eso. Dice, a ver, me perdí. Bien, el Señor con eso no solamente le recuerda a Habacuc que tiene que confiar en Él, porque Él tiene el control. También el Señor le revela lo que va a hacer en su tiempo. Entonces, dice Dios que está levantando a los babilonios. En otra versión dice, está levantando los caldeos. Entonces, realmente puede ser la misma cosa, pero para no confundir mucho, vamos a ver un poquito más de la historia. Resulta que Babilonia como ciudad o territorio, claro, no vamos a entrar tan profundo porque eso sí, nos vamos a quedar todo el día y ahí se me van a dormir todo también, ¿no? Ahí por encimita y lo más importante. Resulta que Babilonia como ciudad y territorio no era, o sea, siempre fue importante desde su construcción, era muy bello y todo, pero no era como ni nación y ni hasta cuando llegó a ser un imperio importante, o sea, no era tan importante como una nación y no llegó a ser tan importante como el imperio que llegó a ser después. Sino que Babilonia llegaba a ser como un reino que los imperios dominantes en cada época llegaban y hacían que ese reino fuera parte de su imperio. O sea, era un reino dependiente del imperio dominante en ese tiempo. Y generalmente podemos ver en la historia que fue como un reino dependiente del imperio asirio. ¿Se acuerdan de los asirios? Fueron quienes acabaron con los reinos del norte de Israel, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ya, no importa si no se acuerdan. Y muy importante, hay que saber esas historias del pueblo del Señor, ¿no? Entonces resulta que el evento entre las naciones que el Señor quiere que Habacuc y los judíos observaran, que sería algo increíble para ellos, pudo haber sido que en esa guerra, en esas guerras, donde Asiria un momento estuvo como era el más fuerte o el dominante, y entre esa guerra también figuraba los caldeos, la nación de Caldea, que ellos no era tan fuerte realmente, pero como dice el Señor, algo increíble, esa nación caldea que no era tan fuerte, se aliaron con una nación que se llama Medo, y esa alianza caldea-Medo expulsó a los asirios de Babilonia, y esa alianza también logró acabar con el imperio asirio, hasta destruir su capital Nínive, si se acuerdan. Y lo más increíble de esto, que la alianza Caldea-Medo, o Medo-Caldea, después de conquistar Babilonia, ¿qué pasa? Los medos no reclaman Babilonia, sino que se van a su país Media, y deja a Babilonia para los caldeos. Y entonces los caldeos quedan como gobernando Babilonia. Y con el rey Nabucodonosor II, el imperio se forma, el imperio babilónico, y se extiende. O sea, lo increíble de ahí es que los caldeos, no había posibilidades de que fueran conquistadores. Y esa alianza con los medos
no debería solamente sobresalirse los caldeos, pero los medos dejaron que los caldeos surgieran como el imperio babilónico. Y durante el reinado de Nabucodonosor sabemos que él hizo mucha conquista de otras tierras, como Dios dijo. Y entre eso estaba la conquista a la nación judía, ¿no? De Judea, donde sabemos que destruyó templo y se llevó muchas personas cautivos. Sí, bueno, ya sé que se estaban ya durmiendo. Vamos a seguir con la prédica y el pasaje de hoy, ¿no? Bien, vemos que la palabra del Señor se cumplió, se cumpliría. Y Dios describe a este pueblo del Caldeos como un pueblo cruel y violento, reconocidos por su crueldad y hacen lo que se le antoja, dice el Señor. Esta descripción le da una idea a Habacuc de que esos caldeos eran gente sin temor a Dios, que eran capaces de cualquier cosa solamente para marcar su poder y su dominio sobre otros. También dice el Señor que los caldeos, que sus caballos son más veloces que un guepardo, que es el animal más veloz del mundo, ¿verdad? Imagínense unos caballos así para la guerra. Y que los jinetes, y que eran más feroces que lobos al anochecer. El tiempo que los lobos son más feroces es en la noche, porque ellos tienen más ventaja sobre sus presas y se abalanzan en manada a sus presas. Podemos tener una idea, ¿no? Y que sus jinetes arremeten desde lejos como águila y que se lanza en picada. Imagínense que una águila volando en el cielo y se lanza en picada. ¿Con qué velocidad y qué fuerza viene? ¿Para qué? Para devorar a su presa. Así iba a ser, así serán los jinetes de los caldeos. Esto describe que es un ejército con una caballería tan poderosa y violento que era imparable. Hasta ahora, ¿qué creen ustedes que estarían pasando por la mente de Habacuc? Yo en su lugar yo diría, ups, metí la pata, ¿no? ¿Para qué? Por estar por ahí reclamando al Señor. Ahora nos va a mandar a estos caldeos que nos va a hacer sufrir, ¿cierto? Y vamos a quedar peor que antes. Y sí que iba a quedar peores. Y porque Dios ahí en la respuesta sigue revelando en esa visión sobre estos caldeos, que dice que llegarán como viento de desierto, barriendo cautivos a su paso como si fuera arena. Y como había mencionado, ¿no? Que después sabemos que los babilonios se llevaron poco de gente, sí, bueno, no fue a todos, ¿no? Porque los más pobres se quedaron. Los menos importantes para ellos se quedaron en Jerusalén. Todo lo demás lo llevaron cautiverios, a ser esclavos. Y dice que, mira, y por si los judíos fueran a pensar que estarían seguros porque estaban rodeados, el Jerusalén estaba rodeado por muralla, dice el Señor que esos caldeos se burlan de reyes y príncipes y menosprecian toda su fortaleza. Simplemente hacen rampa de tierra contra las murallas y las toman por asalto. No hay murallas que lo van a proteger a los judíos. Sí, van a ser
rampa de tierra. Imagínense que van a llenar tierra tanto, van a amontonar hasta llegar a la muralla y por ahí iban a arrasar la ciudad, por ahí iban a entrar. No iban a tomar en cuenta que lo protegía la muralla. Dice que arrasarán como viento y desaparecen. Ese arrasarán y desaparecen también tenemos que ver bien. Ese arrasan, perdón, no arrasarán, arrasan y desaparecen, dice el Señor. Quiere decir que estos van a llegar a Jerusalén a conquistar, no van a llegar a conquistarla para dominar la ciudad. No van a llegar y que bueno, ahora ustedes llegamos nosotros y ahora somos el gobierno de esto. No, ellos van a llegar y van a destruir todo y van a salir de ahí. No quieren la ciudad. Como quien dice en las películas de la guerra, no, sin prisionero, es para que acaben con todo. Así iban a ser los caldeos con Jerusalén. Y sabemos pues por la historia, así fue, y se llevaron al pueblo como esclavos, ¿no? Y Dios termina diciendo que estos caldeos son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. En la versión Reina Valera dice, ofenderán atribuyendo su fuerza a su Dios. De cualquier manera, esto apunta a que los caldeos harán todo esto no pensando que son guiados por Dios, por el Señor, sino que porque tienen esa fuerza, ese poderío y esa capacidad, sin reconocer y sin temor de Dios, que son idólatras, pues sin importar si lo atribuía a un Dios que era un ídolo de ellos o lo atribuían a la fuerza que ellos tenían y convertían su fuerza como un Dios, igualmente eran idólatras porque no estaban actuando según la palabra del Señor, ni la voluntad del Señor. ¿Sí? Entonces, esa fue la respuesta que le da Dios a Habacuc sobre el reclamo que él estaba haciendo. Serán castigados por una fuerza extranjera, como pasó con el reino del norte, igual, que fue destruido por Asiria. Un pueblo extranjera sin temor a Dios, una fuerza extranjera idólatra, cruel y violento, y que serán llevados como esclavos. Y su ciudad, Jerusalén, sería destruido, el templo destruido, la muralla destruida. ¿Creen ustedes que era esa la respuesta que esperaba Habacuc de Dios a su reclamo? En el versículo 9 dice Dios que los caldeos vienen sin tregua, decidido a la violencia. Quiere decir que vendrán y no negociarán con nadie, ni con el rey, ni con los nobles, ni con los sacerdotes, ni con las personas adineradas. Nada. Simplemente van a llegar y destruir a todo y todos recibirían, sufrirían el mismo destino de la violencia e injusticia. Y esto no podrán hacer nada. Y entonces todas esas maldades o los malvados que estaba viendo Habacuc recibirán su castigo. Sí, ¿verdad? Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Y pensemos también en el ejemplo que estábamos viendo de la iglesia de nosotros. Imagínense que todos esos hermanos de pecados terribles, Dios nos vaya a dar una respuesta como, bien, puedo levantar un grupo, por ejemplo, musulmanes extremistas, ya que están los talibanes por ahí
de moda, como quien dice, vamos a decir, voy a levantarle un grupo de talibanes y llegarán a su iglesia y van a imponer su régimen en la iglesia. Y todos esos malvados recibirán sus merecidos. Bueno, ¿sería algo que nosotros esperaríamos? No, ¿verdad? Y recibirán castigos de esos pecados terribles, pero igualmente, ¿a qué costo, no? ¿Cómo se sentirían ustedes con esa respuesta? En la Biblia nos dice cómo Habacuc se sintió cuando recibe esa respuesta. Pero no le voy a decir nada, no voy a darle spoiler porque eso tiene que ser tema de predicación de la próxima semana. Pero pensemos, ¿cómo nos sentiríamos nosotros en su lugar? ¿Confundido? ¿Insatisfecho? ¿Decepcionado? ¿Triste quizás? ¿Y dejaríamos que esos sentimientos nos alejen del Señor? ¿Será que cuando no recibimos lo que esperamos del Señor, dejamos de creer en Él? Otra cosa que vale la pena que meditemos es que Dios es Dios de justicia y de lo que hagamos seremos juzgados. Pero Dios es misericordioso. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida no es con el ánimo de hacernos sufrir, sino que es una oportunidad para que recapacitemos en lo que estamos haciendo mal y volvamos a andar en su camino. Y los caldeos era esa oportunidad para los judíos en el tiempo de Habacuc. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué tal estás haciendo las cosas? Quizás no puedes responder ahora, ¿no? Pero algo que debemos meditar es eso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Para que no sea necesario que Dios levante a unos caldeos en nuestra vida para enseñarnos qué es lo que realmente tenemos que hacer, que tenemos que cambiar y mejorar. Y si Dios hace que llegue los caldeos a nuestra vida, bendigamos al Señor, porque nos está dando chance para que cambiemos, revisemos y mejoremos. Y no vaya a ser que llegue el día del juicio final y estemos frente a Dios con nuestros pecados. Sí, para los que creemos en Jesús y somos salvados, sabemos que Dios no mirará esos pecados para condenarnos, pero podríamos perder las muchas alabanzas, gloria y honor para cuando Jesucristo se ha revelado al mundo. Así como dice 1 de Pedro 1:7. No perdamos eso, no perdamos la corona que podamos recibir del Señor. Un poquito aparte, ¿no? ¿Han visto videos ustedes de repente en internet que llevan título como karma instantánea o justicia instantánea? ¿Han visto videos como eso? Que tratan de personas que hacen maldades, ¿no? Como de asustar a un animalito o dañar algo ajeno, insultar a alguien o hacer algo como quien dice en Panamá, un juego, hacer un juego vivo y de inmediato reciben su merecido, ¿no? Se caen, se golpean o lo atrapan la policía. En fin, le salen el tiro por la culata. A propósito, ¿saben qué significa el tiro por la culata? Sí. ¿Qué es la culata? La culata resulta que es la parte posterior de un arma de fuego. Si el tiro sale por ahí, ¿a quién le da? A la persona que dispara, ¿cierto? Por eso, bueno, quizás ustedes sabían el significado, pero no sabían que eran la culata. Y
Qué bien se siente cuando los malos reciben su merecido, ¿verdad? ¿Por qué será que nos gozamos cuando vemos esas cosas? ¿Será porque fuimos creados por un Dios que hace justicia y misericordia y que se alegra en esas cosas? Para mí, yo creo que sí. Y al conocer más de Dios, deberíamos volvernos más sensible y deseoso de esa justicia de Dios. El reclamo de Habacuc es el reflejo de lo deseoso que él estaba de la justicia de Dios. Estaba sediento de la justicia de Dios para su pueblo. Pero también se refleja su amor a su pueblo. Le dolía ver a su gente vivir sin la ley de Dios, sin temor de Dios, esclavizado por el pecado. Y sabe que solamente Dios puede salvar a su pueblo. Solo Dios puede ayudarlo a salir de esa esclavitud. En nuestra vida, ¿cuántos conocemos que viven esclavizados por el pecado? Que no conocen de Dios ni de su amor. ¿Cuántos conocemos? Y pensemos, ¿cuán sediento estamos nosotros de que ellos puedan ser salvados? ¿Cuán sediento estamos nosotros de que ellos conozcan de Dios? Y pensemos, ¿cuánto hemos intercedido por ellos ante Dios? En otra parte, estuvimos imaginándonos una situación donde los pecados que nos parecen terribles entraran a nuestra iglesia. Solamente por exagerar un poco, ¿no? Pero ¿creen que no hay pecado entre los hermanos? Sí, seguimos siendo pecadores, todos. No somos perfectos. No porque asistimos a la iglesia o participemos en un ministerio, dejamos de pecar. Somos salvados por la gracia de Dios. Entonces tenemos que orar e interceder también por los hermanos, aunque no conozcamos por lo que estén pasando. O pensemos que los pecados que puedan tener no son tan graves. Tenemos que recordar que igual como cada uno de nosotros, tienen que enfrentar a diario batallas espirituales que no solo pueden afectar nuestra vida o sus vidas, debería ser nuestra vida porque me incluyo, nos puede afectar la relación con el Señor. No necesitamos descubrir que hay hermanos mafiosos o asesinos. Igual los hermanos que están en esas batallas, que tienen pecado, necesitamos ser transformados y restaurados por Dios. Hermanos, el mensaje de hoy es sobre la respuesta de Dios a Habacuc. Pero para que se nos dé una respuesta, primero debemos tener una pregunta o una petición, ¿cierto? El Señor enseñó en Mateo 7:8, sigue pidiendo y recibirá lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Así que, hermanos, oremos y oremos sin cesar el uno por el otro, para que el Señor fortalezca la vida de cada hermano y que la justicia de Dios triunfe en cada batalla espiritual que se libre en la vida de cada hermano. Oremos a que la justicia y la salvación de Dios pueda llegar, pueda alcanzar a los que nosotros amamos, que conocemos
y que no conocen de Dios. Y de esas oraciones, ese clamor. Sí, la respuesta de Dios quizás puede que se demore o hasta puede ser muy diferente a como nosotros lo esperamos, así como le pasó a Habacuc. Y la forma de hacer las cosas de Dios puede que no nos guste o que no podamos entender. Pero el Señor sabe qué es lo que nos va a decir. Nos va a decir, observen y asómbrense. Porque Él es Dios. Porque Él es soberano. Él es omnisciente. Él es omnipotente. ¿Y nosotros? Limitados. ¿Qué podemos hacer? Observen y asómbrense. Quiere decirnos que no nos preocupemos y esperemos con fe en Él y esperemos ver lo que Él hará, porque Él siempre obra y de forma maravillosa para que nosotros quedemos asombrados de sus obras. No importa si veamos que Dios está haciendo algo en nuestra vida que no nos guste o que no es de la manera que queremos que Él haga. Puede ser el trabajo que tiene ahorita usted o la situación económica en que están ustedes o nosotros. La situación económica, ¿no? La relación de repente con sus amigos, sus familiares, sus padres. No sé cómo está actuando el Señor en la vida, en cada área de ustedes. Quizás también están viendo injusticia. ¿Qué tal eso, no? Puede que sientas que el Señor no está mostrándole una salida a esos problemas. Pero recordemos, Dios nunca deja de hacer su buena, santa, pero sobre todo soberana voluntad en nuestra vida, aunque no entendamos la forma como Él actúa en nuestra vida. Les animo, hermanos, que en esas situaciones no se desanimen, no pierdan la fe, que observemos y esperemos cómo el Señor nos asombrará con su obra. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias. Tú eres el creador de este mundo. Tú eres el que le dio profundidad al mar, como la alabanza que vimos. Tú tienes el control de todo, Señor. ¿Qué nos queda a nosotros que rendir a tus pies, confiar en ti, observar cómo tú haces las cosas y esperar que tú, Señor, nos asombre? Ponemos cada problema de cada hermano en tus manos, Señor. Ponemos a cada persona que conocemos, que amamos, que no te conoce, Señor, delante de ti, a que tú obres y tú manifieste tu gloria, tu amor, tu misericordia y tu gracia en todo, Señor. Te damos gracias porque tu forma de obrar, Señor, aunque no la entendemos, sabemos que es maravillosa, buena para nosotros. Gracias por tu amor, Señor. Ponemos nuestra vida delante de ti. Confiamos en ti. Te damos gracias. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén.